Estudiantes, cordial saludo. Vamos entonces a empezar el cálculo de los cuartiles, las medidas de posición, cuartiles, deciles y percentiles. En este caso vamos a trabajar con los cuartiles. Para iniciar este proceso de cálculo del cuartil, en este caso específicamente el cuartil número 1, vamos entonces a calcular, encontrar el límite inferior mediano o el límite inferior donde está ese cuartil. Más bien, vamos a quitar esto de mediano, sino donde está ese cuartil, el límite inferior donde está ese cuartil. Para poder encontrarlo, hacemos esta fórmula, utilizamos esta fórmula. K viene siendo el cuartil, en este caso es el cuartil 1, entonces K sería 1, en este caso K sería 1, ¿listo? N sería el total de los datos, es K por N, es decir, 1 por el total de los datos. En este caso los datos recuerden que son 500, dividido entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque son 4 cuartiles. Y con eso hallamos la posición de ese cuartil para poder hallar el límite inferior. ¿En dónde está el límite inferior? La posición de ese intervalo. Entonces, vamos a operar la fórmula. Igual, abro paréntesis, K1 por N, que es la cantidad. Entonces, vamos a fórmulas, utilizar en la fórmula cantidad de datos. Cierro, dividido entre 4. Enter, me da 125. Y es muy obvio, claro, son 500 datos, el primer 25% obviamente vale 125. Obvio. Ahora, ¿qué vamos a identificar? El intervalo donde está este 125. No es el intervalo mediano, voy a quitar esto de acá, no es el intervalo mediano. Es el intervalo donde está este 125. Entonces yo me vengo aquí a los datos. Perdón, los datos están acá. Los ubico. Y vamos a quitar este de acá para no enredarnos. Vamos a quitarle el relleno. Vamos a ubicar en la frecuencia acumulada donde está ese 125. Entonces, el 125 no cabe en el 7, no cabe en el 31, pero sí cabe en el 129. Por lo tanto, este es el intervalo con el que vamos a trabajar. Sería este. ¿Correcto? Aquí está el 25% de los datos. Hasta aquí está el 25% de los datos. Por eso se llaman medidas de posición. El 25% de los datos. Vamos a averiguar cuál es el 25% de los datos. Entonces, de las exportaciones de café. Entonces, comenzamos acá. Comenzamos. Ya esto van a notar que se vuelve muy repetitivo. El intervalo sería igual. Vamos allá. El 125 ya sabemos que es aquí. O sea que es este el intervalo. Este de acá, enter, y igual este de acá. Listo. Ahí está el intervalo. ¿Qué me pide? El límite inferior. O sea, este de acá. Igual el límite inferior. Listo. Me piden la amplitud. La amplitud. Entonces, igual, recuerden que la amplitud lo tengo aquí en agrupados. Vean la amplitud. Enter. Me pide, bueno, dice encontrar la amplitud. Entonces, que es la resta entre el límite inferior y el límite superior de cada intervalo. Eh, la amplitud, no, vamos a eliminarlo de aquí porque no corresponde. Listo. Vamos a ponerlo aquí a la izquierda. Listo. Ahora, identificamos la frecuencia acumulada anterior al intervalo del cuartil, no mediano, sino del cuartil. Estoy borrando lo que no necesito de acá. Al intervalo. Entonces, ¿cuál es? Igual, vamos al agrupados. La frecuencia anterior. Si era esta, sería esta de acá. La anterior. Lo bien.
Ahora identificamos la frecuencia absoluta del intervalo como tal, del intervalo donde encontramos ese valor de ese cuartil, hasta el 25% de los datos. Entonces la frecuencia absoluta sería igual a esta de acá. La absoluta. Por eso la F está en minúscula y aquí la F está en mayúscula. Esta es acumulada, mientras que esta es la absoluta normalita. Inmediatamente, ¿qué calculó? Ya calculó, con todos los datos anteriores, ya se puede calcular el cuartil utilizando la fórmula. La fórmula es la misma de la mediana. Es exactamente la misma de la mediana. ¿Qué es lo que cambia? La posición. Y al cambiarme la posición, me cambia el intervalo, el límite inferior. Y me cambian estos datos. Por eso es que, ¿qué significa este 410.096? Que en el primer cuartil, en el primer 25%, los datos están por debajo de 410.096. En la primera parte, en el primer 25%, los datos están por debajo de 410.096 toneladas exportadas de café. Ahí está, el 25% de los datos. Cuartil 1. Ahora vamos a calcular el cuartil 2. El cuartil 2, recuerden que nos va a dar lo mismo que la mediana. Recuerden que estos títulos de acá, le va a hacer clic aquí, control, clic, 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 control C. No me va a dejar copiarlo. No me deja copiarlo. Ok, estos titulitos de aquí deben de quedar acá. No es mediano, no es mediano. Aquí pues no es el mediano, es el 25%. En este caso sería el 50%. ¿Recuerdas con la logística que estaba esperando? Sí. Estoy borrando esto que no necesito. Ya. Recuerden que esto nos debe dar igual a la mediana. Si no, hubo un problema. ¿Listo? Entonces comenzamos. ¿Cómo se calcula la posición? La posición se calcula de esta manera. Igual, abro paréntesis. ¿K qué es? Cuartil 2. Entonces sería 2 ¿por cuánto? Por la cantidad de datos. Fórmulas, sale en la fórmula, cantidad de datos. Cierro paréntesis. Dividido 4. 4 cuartiles. Enter. Me da 250. Ahí está. Me da 250. Si aquí me dio 250, y recuerden que aquí la mediana me había dado 250, claro, los datos van a ser igualitos, por lo tanto la mediana me va a dar lo mismo. Ahí está. Por eso es que la mediana, el cuartil 2, el percentil 50, perdón, el percentil 50 y el decil 5 deben dar lo mismo. Entonces, ya el resto es carpintería. Vamos aquí y vamos a quitar esto, para no enredar. Voy a quitar sin relleno. Vuelvo aquí. ¿Dónde está la posición 250? Dentro de los datos, dentro de la frecuencia acumulada. Para acá. Entonces, frecuencia acumulada. El 250 no cabe en el 7, no cabe en el 31, no cabe en el 129, pero sí en el 283. Por lo tanto, este es el intervalo que necesito. Listo. Y vuelve y comienza todo lo mismo. Se vuelve ya muy repetitivo. Igual, identificamos el intervalo. Dando acá. Igual, damos límite superior. El límite inferior, pues obviamente es este. La amplitud, que ya la conocemos.
la frecuencia acumulada anterior al intervalo que estamos tratando. Aquí está, acumulada anterior. Listo. La frecuencia absoluta anterior, perdón, la frecuencia absoluta del intervalo como tal sería entonces esta de acá. Y miren, me da 457.035,5. Si yo voy y miro la mediana, tiene que dar este mismo dato. Si no hay un problema en alguna parte de alguna situación. Mediana, por ejemplo, aquí la mediana me dio 436.695. Entonces, me tiene que dar exactamente lo mismo. O sea que hay un problema en alguna parte. Aquí dio 457.035. Entonces hay un datico, hay un error en alguna partecita. Vamos a mirarlo, vamos a buscar. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar, a comparar aquí. Esto nos dio igual, 412, 469, 412, 469. Todo esto nos da lo mismo, 129, 283. Aquí está el error. Vean, aquí está el error. Listo, aquí está la diferencia. ¿Listo? Entonces, porque aquí nos dio 283. Identificamos la frecuencia absoluta del intervalo mediano. Entonces, la frecuencia absoluta, vamos a ver, igual, frecuencia absoluta del intervalo mediano. Absoluta, ahí estuvo el error. O sea que en el video donde hicimos eso, hubo ese error, me lo corrigen por favor. Entonces, veanlo aquí, le doy enter, claro, ya me da 154, ya me da 457.35 y obviamente el que acabamos de dar da 457.35. Le voy a colocar el formato de número, decimal, usar separador de miles, y ahí está. Pues si nos da lo mismo, vean, da exactamente lo mismo. Había un error en el cálculo de la mediana. Un error que cometí aquí. Por favor, me lo corrige para que ustedes lo tengan muy presente. Miren que si nos dio lo mismo. Perfecto. Ahí con eso calculamos el cuartil 2. Ahora vamos a calcular el cuartil 3. Cuartil 3. Entonces, de una. Igual, abrimos paréntesis. Bueno, voy a borrar esto, que no, que después de pronto los puede enredar. Esto del mediano, ya no es con la mediana. Aquí. Y acá. Listo. Ok, comenzamos entonces. Igual, abro paréntesis. Sería el intervalo, el cuartil 3, entonces 3 por, la cantidad de datos, fórmulas, saben la fórmula, cantidad de datos, cierro paréntesis, dividido 4, entre 375. Identificamos el intervalo, entonces nos vamos para los datos y nos ubicamos aquí. Quitemos esto de acá y sin relleno. Entonces, el valor que nos dio es 375. Entonces me voy para la tabla. Entonces, el 375 no cabe aquí, no cabe aquí, no cabe aquí, no cabe aquí, pero sí cabe aquí. Por lo tanto, este es el intervalo que necesitamos. Lo voy a poner en este color. Listo. Vuelve y juega. Identificamos el intervalo. El intervalo ya está identificado. Veanlo acá. Igual. Veanlo acá. Listo. El límite inferior, obviamente, es este. La amplitud ya la conocemos. Es esta. La frecuencia acumulada anterior a este intervalo, acumulada,
acumulada de este intervalo es este. La frecuencia absoluta de ese intervalo es este. Por lo tanto, el cuartil 3 nos da 506.524. Es decir, que todos los datos de exportaciones de café están por debajo de 506.524. Vamos a copiar este formato, lo pegamos acá y ahí está calculada el cuartil número 3. Y el cuartil número 4 no tiene sentido calcularlo porque sería el 60%, el 100% de los datos. Correcto. Con eso hemos calculado medidas de posición, cuartiles para datos agrupados. Bueno, espero que este material te sea bastante útil. Chao, chao.